Bien, nos encontramos con el economista y ex jefe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, el licenciado Farid Matuk. ¿Qué tal, el licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema que es economía global, ventajas y desventajas para los países del tercer mundo. Si bien es cierto, la globalización es un proceso de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global, por así decirlo. Siendo así y centrándonos en el ámbito económico, ¿cómo define usted la economía global? A ver, yo diría que la economía global para nuestro país empezó con la ocupación española de América y comenzó con una relación asimétrica que se ha mantenido hasta el presente y que es inexorable. No hay ninguna capacidad de regresar a la situación autárquica que teníamos en el siglo XV. Bien, entendemos. ¿De qué manera favorece la economía global a los países del tercer mundo? Yo no creo que lo favorezca, ¿no? Es parte de la realidad que vivimos y el rol de subordinación instaurado desde el siglo XV se mantiene. Las formas cambian, digamos que cambian para mejor. Las vacunas fueron inventadas en Europa, ahora tenemos vacunaciones en Latinoamérica, es mucho mejor tener vacunas que no tenerlas. Para una sociedad es mejor tener un alfabeto que no tenerlo. Los europeos trajeron un alfabeto, es inmaterial de qué lengua, pero era un conocimiento que no teníamos. Nosotros no conocíamos la fundición de metales, teníamos metalurgia para oro, pero no teníamos la capacidad de fundir hierro, por ejemplo. Es un avance. Y hay un conjunto de elementos de modernización que fueron introducidos por los europeos, pero la relación de interacción es básicamente la misma, es una relación de dominación. La globalización de hoy es una extensión de la globalización que empezó para las Américas el siglo XV, y lo que tenemos ahora es una extensión de la misma. ¿No? Es inevitable, es inevitable. La relación de subordinación se mantiene, ha evolucionado, pero en su núcleo básico está inalterado. A opinión personal, ¿es favorable la globalización para nuestro país? Es irremediable. No, es igual que me pregunten, ¿es favorable que el sol salga en las mañanas? Va a salir. No hay materialmente ningún hecho que lo pueda impedir al presente. O sea, no hay, si alguien me dice, mire, vamos a crear unas plataformas espaciales en donde siempre va a haber 24 horas vista al sol, bueno, en ese momento podré pensar si conviene estar 24 horas al sol o 24 horas a la luna, pero al presente es inevitable. El último rostro importante que ha tomado son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio no son inventados por el Perú. Se desarrollan como una necesidad de la élite en Estados Unidos para abaratar el precio de los alimentos dentro de Estados Unidos, para perjudicar a la élite terrateniente dentro de Estados Unidos, abaratando los productos agrícolas importados desde fuera de Estados Unidos. Y nos conviene, sí, que podamos exportar espárragos, alcachofas, pimiento piquillo, arándanos, es mejor. Pero no fue porque el Perú lo decidió, fue una decisión de la élite de Estados Unidos que les convenía tener tratados de libre comercio para reducir el costo interno de la mano de obra en Estados Unidos, y se acabó. ¿Nos conviene? Nos conviene. Mejor tratado de libre comercio que no, mejor. Pero no fue una decisión de Perú. Nosotros somos aquí peones en este ajedrez.
¿Usted está de acuerdo con que Perú ya esté denominado como un país en vías de desarrollo? ¿Por qué? Bueno, yo en lo personal lo de vía de desarrollo me parece un eufemismo. Yo prefiero mantener las viejas categorías de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, y creo que Perú sigue siendo el tercer mundo. ¿Y a qué se refiere con el término tercermundista? ¿Qué características debe tener un país tercermundista? El término viene inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El primer mundo se refiere a las potencias occidentales. El segundo mundo se refiere a aquellos países en donde hubo el triunfo de una revolución, como el caso de la Unión Soviética, o la derrota del ejército nazi por tropas de la Unión Soviética, que implicó la creación de Europa Oriental. Y el tercer mundo eran todos los demás en donde habían relaciones de dominación básicamente por parte del primer mundo. Y ese es el concepto. Al presente, el segundo mundo, tal como se le conocía, ha eclosionado, exceptuando Rusia. El resto ha sido absorbido por Europa. Es una fuente barata de mano de obra para Europa, ha permitido reducir los salarios en mano de obra, ha permitido reducir los salarios de la mano de obra en Europa. Y básicamente ahora, si quieren, nos hemos quedado con un primer mundo, un tercer mundo y un segundo mundo que es un régimen autocrático muy fuerte, que es básicamente China y Rusia, que son regímenes en donde las libertades políticas son aún menores que las libertades políticas del tercer mundo. ¿Y qué factores influyen para que el Perú sea considerado tercermundista? Que su crecimiento económico está subordinado a lo que ocurre en el primer mundo. O sea, somos subsidiarios del primer mundo. Nosotros no crecemos porque algo hayamos hecho. Por ejemplo, ahora, ¿por qué la economía crece poco? Pues la economía mundial está creciendo poco. Antes crecíamos mucho más, pues la economía mundial crecía mucho más. ¿Y cómo está la economía actualmente en el Perú? Desacelerándose, es lo que conocemos, pero básicamente nosotros nos movemos al vaivén de la música que se toca en el primer mundo. La música nos entra por la ventana y nosotros bailamos ese compás. ¿Qué variables son importantes para el desarrollo de la economía de un país? Básicamente son, uno, cuál es su posición en la economía global, de qué lado del mostrador está, y dependiendo de qué lado del mostrador esté, cuál es el tejido social que existe en el país. O sea, podemos tener tejidos sociales más autocráticos, tejidos sociales menos autocráticos, y probablemente, dependiendo de cuál sea el caso, el bienestar de las personas evolucione en una dirección o en otra. Y, señor Matuk, en su opinión, ¿un buen resultado económico de un país equivale a buenos resultados sociales? Mire, los indicadores sociales para mí más convencionales que tenemos acá son los de las condiciones de vida. O sea, cuánta desnutrición tiene, cuánta anemia tiene, cuánto de ingesta de calorías tiene. O sea, son indicadores físicos, no son indicadores culturales. Mortalidad infantil son indicadores físicos. O sea, ahí no hay filosofía, si es mucho o poco dinero. Aquí se trata de que a qué edad se muere, cuántos se mueren cuando nacen, cómo evolucionan durante su vida, y esto es. Y en su opinión, ¿cuál es el futuro económico del Perú? El futuro económico del primer mundo. Bailamos al ritmo de la música que nos entra por la ventana. Y con respecto al primer mundo, el Perú, ¿qué le falta para llegar a ser considerado primer mundo? No creo que nunca llegue a ser primer mundo. ¿Ni a largo plazo? ¿Qué le falta? Mire,
Yo no, en el futuro inmediato no veo que ocurra. En el futuro inmediato no veo ninguna variación de los actores, como están colocados. No veo que la Federación Rusa y la República de China estén débiles, tienen unos roles. No veo que en el primer mundo hayan nuevos actores, y no creo que países del tercer mundo. Vea el caso de lo que se llamaban los BRICS, que eran Brasil, Rusia, India y China. De Latinoamérica, Brasil se presentaba como un país que iba a ser una potencia. Está donde está y sigue donde está. Yo creo que los ciudadanos del tercer mundo se pueden organizar para reducir la desigualdad al interior de sus países. No lo veo en lo inmediato. Yo creo que el hecho fundamental que lo que tenemos al presente es el surgimiento de un nuevo modo de producción. Lo que tenemos al presente es que el modo de producción capitalista está en decadencia y está apareciendo un nuevo modo de producción basado en la creación de propiedad intelectual, ya sea propiedad intelectual tecnológica, las computadoras, los teléfonos, ya sea propiedad intelectual basada en la genética, las medicinas, esencialmente, o ya sea propiedad intelectual del entretenimiento, la televisión, las películas. Entonces, tenemos un nuevo modo de producción donde ya no importa tener los medios de producción. Tenemos un nuevo modo de producción en donde lo que predomina es la tenencia de propiedad intelectual en cualquiera de esas tres variedades. Y en ese sentido, nosotros tenemos un rol hipermarginal en este nuevo sistema, en este nuevo orden mundial, en el cual, por ejemplo, la desaparición de la Unión Soviética está enmarcado en la desaparición de un modo de producción basado en la tenencia de los medios de producción. Tener los medios de producción ahora es una clase en decadencia, como en su momento fue la clase feudal. Ahora es una clase en decadencia. Sin duda nos queda seguir trabajando y ver, ¿no? Ojalá que Perú pueda mejorar en cuanto a economía y mantener... ¿No da esperanzas? No, en el presente yo no tengo ninguna esperanza.